Brasil no solo es samba, fútbol y playas infinitas. Es un país que se saborea en cada esquina, en cada puesto improvisado y en cada sonrisa que ofrece un plato humeante servido con cariño. Detrás de sus ritmos vibrantes y paisajes tropicales, existe una cultura gastronómica callejera que es tan intensa y diversa como su gente. Una experiencia que mezcla historia, herencia africana, europea e indígena, dando vida a una de las escenas culinarias más coloridas del mundo. Comer en las calles de Brasil no es solo alimentarse, es conectarse con su alma. En los mercados al aire libre, los aromas se entrelazan como notas de una samba que nunca termina. El humo del carbón se mezcla con el dulzor del coco rallado, el crujir del aceite caliente y el murmullo de los vendedores que ofrecen sus delicias con entusiasmo. Cada esquina parece tener su propio universo gastronómico, un microcosmos donde el sabor, la tradición y la improvisación se encuentran. Desde el corazón de Bahía hasta las calles agitadas de Sao Paulo, la comida callejera es una celebración de lo popular, lo cotidiano y lo auténtico. En las playas, las cocinas se trasladan a la arena. Hombres y mujeres con sombreros de paja caminan ofreciendo espetinos, brochetas asadas, queijo coalo derretido, o el irresistible acarajé, una joya de la cocina afrobrasileña que se fría al instante frente a los ojos del visitante. En los mercados, el bullicio se multiplica. Jugos tropicales recién exprimidos, tapiocas rellenas de sabores infinitos, pastelitos fritos que esconden carne o queso, y caldos reconfortantes que se sirven incluso bajo el calor más intenso. En cada plato, hay una historia de migraciones, mestizajes y resistencia cultural. Lo mágico de la comida callejera brasileña es que no tiene un solo acento. Cambia con la geografía y se transforma con las estaciones. En el norte, el sabor del Amazonas domina con ingredientes exóticos como el tucupi, el acaí y el pescado de río. En el nordeste, la influencia africana deja su marca en platos potentes y especiados, como el vatapá o el carurú. En el sur, los sabores gauchos toman el protagonismo con carnes asadas y choripanes que reflejan el alma de los campos. Cada región es un viaje gastronómico dentro del mismo país, una nueva melodía de aromas y texturas. Caminar por las calles de Río de Janeiro o Salvador es vivir una sinfonía sensorial. Los colores vibrantes de los puestos, las manos expertas de quienes cocinan, el sonido de los cuchillos al cortar frutas frescas y el chisporroteo del aceite crean una atmósfera imposible de olvidar. Comer aquí no es una acción pasiva, es un acto de celebración, una forma de agradecer la vida y compartirla con otros. Porque en Brasil, la comida no se vende, se comparte con alegría, se ofrece con una sonrisa, se disfruta con el corazón. Detrás de cada receta hay una historia que mezcla lo sagrado con lo popular. El acarajé, por ejemplo, nació como una ofrenda a los orixás, las divinidades del candomblé, y hoy es uno de los bocados más famosos del país. La tapioca, de raíces indígenas, pasó de ser un alimento humilde a convertirse en un símbolo de identidad. El pastel frito y la coxina son testigos de la influencia europea que se adaptó al gusto tropical. Y el brigadeiro, pequeño y brillante, es una muestra de cómo la dulzura también puede unir a un pueblo entero alrededor de un postre. Lo fascinante es cómo la comida callejera brasileña refleja la esencia misma del país, su mezcla de culturas, su calidez humana y su pasión por disfrutar el presente. Cada plato está lleno de improvisación, ritmo y sabor. Cada bocado parece tener música. Es imposible comer una coxina sin sentir el espíritu alegre de una roda de samba, o probar un acarajé sin sentir la fuerza de las mujeres baianas que, generación tras generación, mantienen viva la tradición. En Brasil, los puestos callejeros son más que negocios, son templos del sabor, guardianes de la memoria colectiva. Son lugares donde el tiempo se detiene y los extraños se convierten en amigos entre risas, salsa picante y un buen jugo de maracuyá. No importa si estás en una gran avenida de Sao Paulo o en un pueblo pequeño del nordeste, la calle siempre tendrá algo que decir, algo que enseñar y, sobre todo, algo que saborear. Porque en este país, la comida es una forma de amar la vida. Así, la comida callejera de Brasil no solo llena el estómago, sino también el alma. Es una danza de ingredientes, una fusión de pasiones y una invitación a redescubrir lo sencillo. Comer en las calles de Brasil es viajar por su historia sin necesidad de moverse, es escuchar su idioma sin entender cada palabra, pero sintiendo cada emoción. Es, sin duda, una de las formas más bellas de conocer al gigante sudamericano. Si te encanta descubrir sabores del mundo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo ayuda a que Gastro Viajero siga explorando los rincones más deliciosos del planeta. 1. Acarajé, el legado africano que conquistó las calles de Brasil.
En el corazón de Bahía, especialmente en las coloridas calles de Salvador, se encuentra uno de los símbolos más poderosos de la comida callejera brasileña, el acarajé. Este plato no es solo una delicia culinaria, es un puente entre el pasado africano y el presente vibrante del Brasil moderno. Su aroma inconfundible, mezcla de cebolla, frijoles y aceite de dendé, anuncia desde lejos la presencia de las célebres baianas do acarajé, mujeres vestidas de blanco con turbantes y collares coloridos que, con orgullo y tradición, preparan uno de los bocados más emblemáticos del país. El acarajé nació en el seno de las religiones afrobrasileñas como una ofrenda a Yansa y Sangó, Orixás del Candomblé, y su preparación mantiene un profundo respeto por ese origen sagrado. Se elabora a partir de una masa de frijol fradino, un tipo de frijol blanco, cebolla y sal, que se fríe en aceite de palma rojo, conocido como dendé, hasta lograr una textura dorada y crujiente por fuera, pero suave y esponjosa en su interior. Una vez listo, se abre cuidadosamente y se rellena con una combinación explosiva de sabores, camarones secos, vatapá, crema de pan, maní y leche de coco, carurú, o queira guisada con especias, ensalada fresca y, a veces, salsa picante. Cada bocado de acarajé cuenta una historia. Es la historia de las mujeres africanas esclavizadas que, con su ingenio y resistencia, convirtieron este alimento ritual en una fuente de sustento. En la época colonial, muchas de ellas lo vendían en las calles para comprar su libertad o la de sus hijos. Hoy, siglos después, sus descendientes mantienen viva esa tradición, convirtiendo el acarajé en un símbolo de identidad cultural y orgullo afrobrasileño. El sabor del acarajé es una experiencia sensorial completa, el toque ahumado del camarón, la cremosidad del vatapá y el picor sutil del dendé se mezclan en una armonía perfecta. Comerlo es más que disfrutar un plato, es rendir homenaje a la historia de un pueblo que supo transformar el dolor en sabor, la fe en arte y la calle en escenario. Por eso, en cualquier viaje gastronómico por Brasil, probar un acarajé preparado por una auténtica baiana no es una opción, es un deber. 2. Tapioca, el legado indígena que se reinventó en la modernidad. Entre los aromas dulces y salados que llenan los mercados brasileños, la tapioca ocupa un lugar especial. Nacida de la sabiduría indígena y adaptada a los gustos modernos, es uno de los alimentos más versátiles y populares de la comida callejera del país. Su sencillez es engañosa, porque detrás de esa blanca y ligera masa hay siglos de historia, resistencia y creatividad. La tapioca es, ante todo, una expresión de identidad nacional, un alimento que une pasado y presente en un solo bocado. Su base es la fécula extraída de la yuca, también conocida como mandioca o cassava, una raíz que ha alimentado a los pueblos originarios del continente durante milenios. Los indígenas brasileños descubrieron que, al raspar, lavar y secar la yuca, podían obtener un polvo blanco que, al entrar en contacto con el calor, se transformaba en una especie de pan sin gluten, suave y flexible. Ese conocimiento ancestral fue heredado y adaptado por generaciones hasta convertirse en la tapioca que hoy se vende en cada esquina, desde los mercados del Nordeste hasta los cafés urbanos de Sao Paulo. Lo fascinante de la tapioca es su capacidad de transformación. Su preparación consiste en esparcir la harina hidratada sobre una plancha caliente, donde se compacta formando una especie de crepa o tortilla blanca. A partir de ahí, las posibilidades son infinitas. Puede rellenarse con ingredientes dulces como coco, leche condensada, plátano o chocolate, o con opciones saladas como queso, pollo desmenuzado, jamón o incluso camarones. En cada región, los rellenos cambian, reflejando la creatividad local y el espíritu libre de la cocina brasileña. Más allá de su sabor, la tapioca simboliza la conexión entre lo antiguo y lo contemporáneo. Es un alimento que ha trascendido las fronteras sociales, lo disfrutan tanto los vendedores ambulantes como los chefs de alta cocina. Representa la esencia del Brasil cotidiano, donde la innovación no olvida sus raíces y donde lo simple puede ser extraordinario. Comer una tapioca caliente, recién hecha, es participar en una tradición que ha sobrevivido siglos sin perder su autenticidad. Cada mordida recuerda el ingenio de los pueblos indígenas, la diversidad del territorio y la capacidad de un país para reinventar su herencia con orgullo. La tapioca no necesita adornos ni elaboraciones complejas, su grandeza radica en su pureza, en su historia y en la sonrisa que deja en quien la prueba. 3. Coxina, el ícono dorado de las calles brasileñas. En el vasto universo de la comida callejera de Brasil, pocas delicias despiertan tanta pasión como la coxina. Este pequeño tesoro dorado, de forma cónica y textura crujiente, es mucho más que un simple bocadillo, es un símbolo del ingenio culinario brasileño y una de las comidas más queridas del país.
Desde los kioscos de las playas hasta las cafeterías y los puestos de los mercados, la cocina se ha convertido en un clásico que acompaña tanto las tardes laborales como las celebraciones familiares. Su historia, como muchas recetas populares, está envuelta en leyenda. Se dice que nació en el siglo XIX en Sao Paulo, cuando un cocinero del Palacio Imperial tuvo que improvisar un plato para el hijo de la princesa Isabel, quien solo comía muslos de pollo. Ante la escasez, decidió desmenuzar la carne, mezclarla con condimentos, envolverla en una masa suave y darle forma de pierna. Luego la empanizó y la frió en aceite caliente. El resultado fue tan delicioso que pronto trascendió los muros del palacio y se popularizó en las calles. Desde entonces, la cocina se convirtió en el emblema de la comida rápida brasileña, un manjar que combina historia, creatividad y sabor. La cocina tradicional se elabora con una masa hecha de harina de trigo y caldo de pollo, que se moldea con las manos alrededor de un relleno generoso de pollo desmenuzado, cebolla, perejil y, en ocasiones, queso cremoso o catupiry. Luego se empaniza y se fríe hasta alcanzar ese tono dorado característico que la hace irresistible. Al morderla, el contraste entre la capa exterior crocante y el interior suave y jugoso crea una experiencia sensorial que conquista de inmediato. Pero la magia de la cocina no se detiene en su receta clásica. En los últimos años, ha evolucionado con una infinidad de variantes, de carne seca, camarón, espinaca, queso, o incluso versiones dulces rellenas de chocolate o frutas tropicales. Esta capacidad de reinventarse demuestra porque la cocina no es solo una comida, sino una expresión de la creatividad brasileña. Comer una cocina caliente en la calle es disfrutar de un momento simple pero profundamente placentero. Es la pausa perfecta en medio del ajetreo diario, un pequeño recordatorio de que la felicidad puede venir en forma de masa dorada y sabor casero. Para muchos brasileños, la cocina es más que un plato, es un símbolo de hogar, nostalgia y orgullo nacional, una prueba de que el corazón culinario del país late con fuerza en sus calles. 4. Pastel, la joya crujiente de los mercados brasileños. En cada mercado popular de Brasil, entre los aromas de frutas tropicales, jugos recién exprimidos y risas que llenan el aire, hay un sonido que anuncia placer inmediato, el chisporroteo del aceite caliente friendo un pastel. Este bocadillo dorado, delgado y crujiente, es una de las comidas callejeras más icónicas y queridas del país. El pastel es sinónimo de encuentro, de pausa en medio del bullicio, de sabor compartido en los rincones donde la vida cotidiana se celebra con sencillez y alegría. El pastel brasileño tiene su origen en la fusión de culturas. Su historia se remonta a la llegada de inmigrantes japoneses en el siglo XX, quienes adaptaron recetas de rollos fritos orientales al gusto local, usando los ingredientes disponibles en Brasil. Con el tiempo, la masa ligera y el relleno versátil conquistaron a todos los paladares y se convirtieron en un clásico nacional. Hoy, el pastel se vende en cada feria, playa y esquina del país, siendo una parada obligatoria para locales y visitantes por igual. Su preparación parece simple, pero requiere precisión. Se elabora con una masa fina hecha de harina de trigo, agua, sal y un toque de aguardiente o vinagre para lograr su textura burbujeante y crocante. Luego se rellena, se dobla en forma rectangular o semicircular y se sella antes de sumergirse en aceite caliente hasta alcanzar ese dorado perfecto que lo distingue. El resultado, una explosión de crujido al primer bocado y un interior humeante que conquista. Los rellenos son infinitos y reflejan la diversidad cultural del país. Los más clásicos incluyen carne molida con aceitunas, queso con jamón, pollo con catupiry o palmito, pero también hay versiones modernas con camarones, bacalao o incluso chocolate y plátano. En cada región, el pastel adquiere una identidad distinta. En Sao Paulo se disfruta con jugo de caña, en Río, con refrescos fríos, y en el Nordeste, con salsas picantes o vinagretas frescas. El pastel no es solo una comida, es una experiencia social. Los puestos donde se venden suelen ser puntos de encuentro, donde amigos y familias se reúnen a conversar mientras comparten una bandeja llena de pasteles recién fritos. Es una costumbre tan arraigada que forma parte del tejido cultural brasileño, un ritual que mezcla sabor, comunidad y tradición. Probar un pastel callejero es saborear la esencia del Brasil urbano, simple, vibrante y lleno de vida. Cada mordida cuenta una historia de migraciones, de adaptación y de amor por lo cotidiano. Porque en un país donde la diversidad define la identidad, el pastel es el crujido que une generaciones y sabores en un mismo plato. 5. Espetinho, el sabor del asado en las calles brasileñas. Cuando cae la tarde en cualquier ciudad de Brasil, el aire comienza a llenarse de un aroma inconfundible,
el del carbón encendido y la carne asándose lentamente sobre el fuego. Es la señal de que los espetinos, las tradicionales brochetas brasileñas, han comenzado a dominar las esquinas, los parques y las playas. Más que una comida, el espetino es una experiencia social, una costumbre que une a las personas alrededor del fuego y la conversación. El término espetino proviene de espeto, que significa pincho o brocheta. Su preparación es simple en apariencia, pero encierra un arte refinado. Pequeños trozos de carne, pollo, chorizo, corazón o incluso queso, ensartados en una varilla de madera y asados con paciencia sobre brasas ardientes. A veces se aderezan solo con sal gruesa, otras con salsas caseras o marinados que varían según la región. El resultado es un bocado tierno, jugoso y lleno de sabor, que combina lo mejor del fuego, el humo y la tradición. El origen del espetino se asocia a la influencia del churrasco gaucho del sur del país, pero su carácter popular lo ha convertido en un fenómeno nacional. En las grandes ciudades como Sao Paulo o Belo Horizonte, los espetinos se venden en los llamados barcinos, pequeños bares o puestos callejeros donde la cerveza fría y la buena música acompañan las noches más largas. En el nordeste, son los protagonistas de las ferias y festivales, donde la carne se mezcla con vegetales asados, farofa, vinagreta y una buena dosis de salsa picante. Lo que distingue al espetino no es solo su sabor, sino el ambiente que lo rodea. Comerlo implica compartir. Nadie come un espetino solo, es parte de una conversación, de una risa, de un encuentro entre amigos después del trabajo o en medio de una celebración. Es comida que invita a quedarse, a disfrutar del momento, a saborear la vida sin prisa. Además, su versatilidad lo hace universal dentro del territorio brasileño. Hay espetinos de carne vacuna, de pollo con tocino, de mariscos, de cerdo, de corazones y hasta de queso coalho, que se doran al fuego hasta formar una capa crocante y cremosa al mismo tiempo. Cada región tiene su versión, pero todas comparten el mismo espíritu, el gusto por lo sencillo y bien hecho. El espetino representa la esencia de la cocina callejera brasileña, autenticidad, sabor directo y un profundo sentido de comunidad. En cada brocheta se encuentra la mezcla perfecta entre el fuego y la amistad, entre la tradición del asado y la improvisación del momento. Comer un espetino es, en definitiva, saborear la calidez humana que define a Brasil. 6. Caldo de cana, la bebida dorada que refresca el alma brasileña. En medio del calor tropical que caracteriza gran parte de Brasil, hay una bebida que ha acompañado por generaciones a quienes recorren sus calles y mercados. El caldo de cana, también conocido como jugo de caña de azúcar. Su color dorado, su dulzura natural y su frescura inigualable lo convierten en uno de los símbolos más auténticos de la vida callejera brasileña. Más que una bebida, el caldo de cana es una tradición viva, un retrato líquido del país que celebra el trabajo, la naturaleza y la sencillez. Su historia se remonta a los tiempos coloniales, cuando la caña de azúcar era uno de los pilares económicos del Brasil imperial. En aquel entonces, los trabajadores de los ingenios exprimían los tallos de caña para obtener un jugo que les diera energía y los ayudara a resistir las largas jornadas bajo el sol. Con el tiempo, esa costumbre campesina se trasladó a las ciudades y se transformó en un ritual urbano que hoy forma parte del paisaje cotidiano. La preparación del caldo de cana sigue siendo un espectáculo que atrae a locales y turistas por igual. En los mercados y ferias, los vendedores introducen los largos tallos verdes en prensas metálicas que giran con fuerza, extrayendo el jugo dulce que cae directamente en vasos llenos de hielo. No se le agrega azúcar ni aditivos, su sabor proviene únicamente del néctar natural de la caña, que combina notas vegetales con una dulzura suave y refrescante. En muchas regiones, se sirve acompañado de un pastel frito o una cocina, creando una dupla inseparable en la gastronomía callejera brasileña. Además de su sabor, el caldo de cana es valorado por sus propiedades nutritivas. Es una fuente natural de energía, rica en minerales como hierro, calcio y potasio, lo que lo convierte en una bebida ideal para reponerse del calor o del cansancio. En las zonas rurales, aún se considera un símbolo de vitalidad, una conexión directa con la tierra y con el esfuerzo de quienes la trabajan. Lo que hace especial al caldo de cana es su sencillez. No necesita elaboradas presentaciones ni costosos ingredientes. Es el resultado de un proceso puro, casi ancestral, que refleja la esencia del pueblo brasileño, laborioso, alegre y amante de la vida. Beberlo en la calle, bajo el sol, mientras se observa el ir y venir de la gente, es participar en una costumbre que ha resistido el paso del tiempo sin perder su autenticidad. El caldo de cana no es solo una bebida, es una pausa.
Es ese respiro dulce que acompaña las jornadas más intensas, el sabor que recuerda las raíces agrícolas del país y la alegría de lo simple. En cada sorbo, Brasil se muestra tal como es, cálido, natural y profundamente humano. 7. Pão de queijo, la delicia esponjosa que enamora a todo Brasil. Pocos olores son tan irresistibles en una mañana brasileña como el del pão de queijo recién horneado. Este pequeño panecillo dorado, crujiente por fuera y suave por dentro, se ha convertido en uno de los símbolos más entrañables de la gastronomía brasileña. Aunque hoy se disfruta en todo el país, su origen se remonta al estado de Minas Gerais, una región montañosa conocida por su hospitalidad, sus tradiciones rurales y su amor por la comida casera. El pão de queijo tiene raíces humildes, nacidas en la época colonial. En aquel tiempo, las cocineras de las haciendas reutilizaban los ingredientes disponibles, fécula de mandioca, yuca, huevos, leche y queso local. Sin harina de trigo, crearon una masa que, al hornearse, se inflaba y adquiría una textura elástica y ligera. El resultado fue una receta simple pero perfecta, capaz de conquistar paladares sin importar la edad o el lugar. Con el paso de los años, el pão de queijo se expandió por todo Brasil, manteniendo su esencia artesanal. Su magia está en la textura. Al morderlo, la capa exterior ofrece una leve resistencia antes de revelar un interior esponjoso, húmedo y con un sabor profundo a queso fundido. Cada región le da su propio toque. Algunos usan queso Minas curado, otros optan por parmesano o mezcla de quesos locales. Lo que nunca cambia es la sensación de calidez que transmite. Comer un pão de queijo es casi como recibir un abrazo, un recordatorio de hogar, de café compartido y de tardes tranquilas. En las calles, el pão de queijo se vende en carritos, panaderías y estaciones de autobuses. A menudo se acompaña con café recién hecho o jugo de frutas tropicales, creando una combinación sencilla pero inolvidable. Su popularidad es tal que se ha convertido en embajador de la cocina brasileña en el mundo. Hoy se encuentra en cafeterías y restaurantes de distintas ciudades del planeta, pero sigue siendo en Brasil donde mantiene su alma más pura. Más allá de su sabor, el pão de queijo representa la unión entre tradición e innovación. Es una prueba de cómo un alimento nacido de la escasez puede convertirse en un símbolo de orgullo nacional. Cada bocado evoca el esfuerzo de generaciones que supieron transformar la simplicidad en arte. Comer pão de queijo en la calle, aún tibio, es participar en uno de los rituales más tiernos del Brasil cotidiano. Es saborear la historia de un pueblo que encuentra en lo pequeño la grandeza y en lo sencillo la felicidad. Y quizás por eso, más que un pan, el pão de queijo es una declaración de amor a la vida misma. 8. Brigadeiro, el dulce que conquistó los corazones de Brasil. Entre todas las delicias que se encuentran en las calles y celebraciones de Brasil, ninguna despierta tanta ternura y nostalgia como el brigadeiro. Este pequeño dulce redondo, cubierto de chispas de chocolate, no solo es un ícono gastronómico, sino también un símbolo emocional. En cada casa, en cada cumpleaños, en cada fiesta, el brigadeiro está presente, representando la alegría, la unión y la dulzura que caracterizan al pueblo brasileño. El origen del brigadeiro se remonta a los años 40, en un contexto de posguerra. En una época marcada por la escasez de ingredientes y el auge de los productos enlatados, surgió una receta sencilla que cambiaría para siempre la repostería del país. Mezclando leche condensada, cacao en polvo y mantequilla, las amas de casa brasileñas crearon un dulce fácil de preparar y profundamente sabroso. El nombre brigadeiro surgió como homenaje al brigadier Eduardo Gómez, un carismático político y candidato a la presidencia que inspiró a las mujeres que promovían su campaña, vendiendo estos dulces para recaudar fondos. Aunque el candidato no ganó, su nombre quedó inmortalizado en el postre más querido de Brasil. La preparación del brigadeiro es simple, pero requiere paciencia y cariño. Los ingredientes se cocinan a fuego lento hasta obtener una mezcla espesa y brillante, que luego se deja enfriar para formar pequeñas bolitas. Estas se cubren con granillos de chocolate, aunque en la actualidad también existen versiones con coco, pistacho, nueces, dulce de leche o chocolate blanco. Su textura cremosa y su sabor intenso hacen que cada bocado se derrita en la boca, despertando una sensación de felicidad inmediata. Más allá de su sencillez, el brigadeiro tiene un poder especial, conecta generaciones. Es el dulce de la infancia, el de los momentos familiares, el que aparece en los cumpleaños, en las ferias, en los puestos escolares o en las vitrinas de las cafeterías. Es un símbolo de amor y afecto, porque en Brasil regalar brigadeiros es una forma de demostrar cariño. No hay celebración completa sin ellos, y su presencia en las calles es una muestra de cómo la dulzura puede ser también un lazo social. El brigadeiro ha trascendido fronteras,
conquistando paladares en todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo profundamente brasileño, una mezcla de historia, creatividad y emoción. Representa la capacidad del país para transformar lo simple en extraordinario, lo cotidiano en inolvidable. Comer un brigadeiro en la calle, bajo el sol de Río o entre los mercados de Sao Paulo, es disfrutar una parte del alma brasileña. Es cerrar un recorrido por la comida callejera con el toque perfecto de dulzura, ese que resume lo que Brasil transmite al mundo: alegría, sabor y la certeza de que la felicidad, muchas veces, cabe en una pequeña bolita de chocolate. El alma de un pueblo servida en la calle. Caminar por las calles de Brasil es más que recorrer un país, es adentrarse en una experiencia sensorial que vibra en cada esquina, en cada aroma, en cada sabor. Es un viaje donde los fogones se encienden como faros culturales, donde la comida no solo se prepara, sino que se celebra. La comida callejera brasileña no es una moda ni un simple acto de supervivencia urbana, es un lenguaje universal de afecto, una manera de transmitir historia, fe y comunidad a través del sabor. En los mercados de Bahía, el humo del acarajé se mezcla con el canto de las vendedoras que conservan, en su gesto, la herencia africana que dio forma a la identidad del país. En los pueblos del Nordeste, el aroma de la tapioca recién tostada recuerda la sabiduría indígena que enseñó a aprovechar lo que la tierra ofrece con gratitud. En las ciudades agitadas, las vitrinas llenas de cocinas doradas y pasteles humeantes son la prueba de que la creatividad y el ingenio del pueblo brasileño no conocen límites. Y en cada rincón, los espetinos chispean sobre el fuego, mientras un vaso helado de caldo de cana endulza las conversaciones y refresca el alma. Brasil se construyó sobre la mezcla de razas, de creencias, de sabores, y su comida callejera es el reflejo más puro de esa fusión. No hay una sola historia, sino miles. Detrás de cada receta hay manos que trabajan, generaciones que heredan secretos, mujeres que levantaron familias con una sartén y una sonrisa, hombres que encontraron en el fuego un modo de compartir su mundo. Comer en la calle en Brasil es reconocer que la riqueza no siempre se mide en monedas, sino en momentos, porque aquí, cada plato, por humilde que sea, encierra un pedazo de humanidad. El pão de queijo con su textura esponjosa habla de hospitalidad, es la bienvenida cálida del pueblo minero, que abre sus puertas con un café y un pan recién horneado. Y cuando el recorrido termina con un brigadeiro, ese dulce pequeño que brilla entre los dedos, uno comprende que en Brasil hasta la alegría tiene sabor. El país logra algo que pocos consiguen, hacer que cada bocado cuente una historia, que cada comida se convierta en memoria. La comida callejera brasileña no pertenece a un solo lugar. Se mueve, evoluciona y cambia de rostro según la región, el clima y la gente. Pero en todas partes conserva su esencia, la conexión entre el cuerpo y el alma, entre el trabajo y el placer. Comer en la calle es encontrarse con la esencia de Brasil, espontánea, acogedora, colorida y generosa. Es compartir una mesa invisible donde no hay clases sociales, donde el banquero y el obrero se sientan uno al lado del otro para disfrutar el mismo pastel, la misma tapioca, el mismo vaso de jugo de caña.